Buenas. Nosotros somos el grupo B, el cual tiene por tema valoración de un paciente con enfermedad tiroidea. Su servidora aquí presente, Yanelis de la Rosa, va a estar comenzando. ¿Qué es una enfermedad tiroidea? La enfermedad de la glándula tiroides se presenta cuando la tiroides, una glándula pequeña con forma de mariposa que se encuentra en la parte delantera del cuello, no produce la cantidad adecuada o suficiente de la hormona tiroidea, o bien esta se presenta cuando se da un crecimiento anormal, dando lugar a un bulto o un nódulo. Las hormonas tiroideas van a controlar la forma en que nuestro cuerpo va a utilizar la energía. Ahora, ¿en qué consiste la enfermedad de la glándula tiroides? Bien, la enfermedad de la glándula tiroides ocurre, como les estuve diciendo, cuando esta no funciona de una manera adecuada, ya sea porque se está secretando demasiada hormona T4 o porque no se está secretando lo suficiente. Su tiroides también podría desarrollar un bulto o un nódulo, y existen tres tipos principales de trastornos en la tiroides. El hipotiroidismo, que es cuando la tiroides está hipoactiva, o sea, que produce cantidades mínimas. El hipertiroidismo, cuando está hiperactiva, que esta produce cantidades exageradas. Y el cáncer de tiroides. Hasta aquí mi exposición, la persona que continúa. Ok, mi nombre es Crisla Cedeño y yo les estaré hablando acerca del examen físico del paciente con enfermedad tiroidea. Entonces, la valoración de todo paciente con sospecha de enfermedad tiroidea incluir como mínimo las siguientes variables, que son el peso, la talla, el pulso, la frecuencia y el ritmo cardíaco, la presión arterial, el índice de masa corporal, el examen de órbitas y la palpación tiroidea. Y a continuación les estaré diciendo cómo se relacionan estas variables con la enfermedad tiroidea. Entonces, la relación con el peso, talla e índice de masa corporal. Las hormonas tiroideas regulan el metabolismo, tanto en los animales como en los seres humanos. El metabolismo se determina midiendo la cantidad de oxígeno utilizada por el cuerpo en un periodo de tiempo determinado. Si esta medición se hace en reposo, se conoce como metabolismo basal. De hecho, la medición del metabolismo basal fue una de las primeras pruebas utilizadas para evaluar el estado tiroideo de los pacientes. Aquellos pacientes cuya glándula tiroides no funcionaba apropiadamente tenían un bajo metabolismo basal, y aquellos cuya glándula funcionaba en exceso tenían un metabolismo basal alto. Estudios posteriores asociaron estas observaciones con la medición de los niveles de hormonas tiroideas y demostraron que los niveles bajos de hormonas tiroideas estaban asociados con un metabolismo basal bajo, y que los niveles elevados de hormonas tiroideas estaban asociados con un metabolismo basal alto. Relación con el pulso, ritmo y frecuencia cardíaca. Las hormonas tiroideas tienen efectos directos sobre el sistema tiroides, hipotiroidismo, alteración, de la glándula tiroides, hipotiroidismo e hipotiroidismo, con un mayor riesgo de arritmias y muertes cardiovasculares. Existe dentro de la enfermedad de tiroidea hiper e hipotiroidismo. El hipotiroidismo es más frecuente. Este puede provocar aumento de peso, fatiga, hinchazón en las piernas, irritabilidad y bradicardia. Y el hipertiroidismo puede causar aumento de la frecuencia cardíaca, insomnio, pérdida de peso, sudoración excesiva. Puede conllevar a arritmias como la fibrilación auricular, hipertensión arterial sistólica hasta un 30%. En cuanto al examen de órbita en enfermedad tiroidea, la orbitopatía tiroidea es una enfermedad inflamatoria orbitaria con un posible origen autoinmune y que suele asociarse a trastornos metabólicos de la glándula tiroidea. Su presentación clínica es muy variada y puede causar alteraciones significativas de la visión y de la arquitectura orbitaria. Esta afecta mayormente a mujeres y está negativamente
influenciada por factores como el tabaquismo, la edad, el sexo y la raza. Ok, en cuanto a la palpación de la tiroides, durante la palpación de la glándula tiroides buscamos identificar si existe alguna presencia de masa o quiste o nódulos palpables. La exploración de la tiroides exige un tacto delicado y suave. Las asimetrías y los nódulos son difíciles de detectar si se aprieta en exceso. Se debe determinar su tamaño, configuración, consistencia, sensibilidad al tacto y cualquier tipo de nódulo. Ante cualquier hallazgo patológico deberá describirse su localización, o sea, descripción topográfica, su forma y tamaño, expresado en centímetros, consistencia, si es blanda, elástica, dura, fluctuante, su pulsación, temperatura y coloración. También la sensibilidad dolorosa. Bien, mi nombre es Paula Andrea Sedano y estaré hablando acerca de lo que es la evaluación perioperatoria. Esta evaluación se realiza en pacientes hospitalizados o gravemente enfermos. La mayoría de los pacientes hospitalizados tienen niveles bajos de hormona tiroidea, T3, T4 y TSH. Además, estos presentan anomalías en la concentración de T3. Se han observado en pacientes sometidos a cirugías electivas o de emergencia, independientemente del tipo de anestesia. También se dice que en general la función tiroidea no debe evaluarse en pacientes gravemente enfermos, a menos que exista una fuerte sospecha de disfunción tiroidea. ¿Es la medición de TSH preoperatoria necesaria? Además de la prevalencia relativamente alta de la enfermedad tiroidea en la población general, se cree que no hay necesidad de detectar enfermedad tiroidea durante la consulta preanestésica, a menos de que la historia y examen físico sean indicativos de enfermedad tiroidea activa. En estos casos es necesario el diagnóstico, pues este puede tener efectos sobre el manejo preoperatorio. El hipotiroidismo afecta a muchos sistemas corporales que podrían influir en el resultado perioperatorio. Entre estos se encuentran el hipometabolicismo sistémico asociado con hipotiroidismo, que resulta en una disminución del gasto cardíaco por la reducción de la frecuencia cardíaca y la contractilidad. También la hipoventilación se produce debido a la debilidad de los músculos respiratorios y a la reducción de la respuesta pulmonar frente a la hipoxia e hipercapnia. Disminución de la motilidad intestinal que resulta en estreñimiento. Y por último, anormalidad metabólica que incluyen hiponatremia debido a una reducción en el aclaramiento del agua libre, aumento reversible de la creatinina sérica, reducción del aclaramiento de algunos medicamentos, que incluye antiepilépticos, anticoagulantes, inópticos y opioides, entre otros. Las recomendaciones para los pacientes con esta enfermedad es que estos deben tomar medicamentos para la tiroides, llevar una monitorización de la función tiroidea por lo menos una vez al año. Los ajustes en la dosificación se realizan según sea necesario para mantener el eutiroidismo, el cual debe ser manejado y controlado por su médico tratante. En estos pacientes no son necesarias las pruebas adicionales antes de la cirugía, siempre y cuando el paciente esté en una dosis estable de medicación. Hasta aquí mi exposición. Bueno, mi nombre es Ángeles Calcuyeri. Yo le estaré hablando sobre el manejo y optimización preoperatoria. En ausencia de datos de ensayo clínico, el tratamiento de los pacientes con hipotiroidismo
diagnosticados recientemente que requieren cirugía se fundamentan en datos observacionales y en la experiencia clínica. Un enfoque de manejo se basa en la gravedad del hipotiroidismo, pero uno de los problemas es que las definiciones de hipotiroidismo leve, moderado y severo pueden ser subjetivas y variar entre los expertos. Una definición útil de hipotiroidismo severo incluye el resto de los pacientes con hipotiroidismo manifiesto de TSH sérica elevada, niveles bajos de T4 libre, pueden ser tratados por enfermedad moderada. El hipotiroidismo subclínico se define bioquímicamente como una concentración de T4 libre en suero normal en presencia de una elevada concentración de TSH en suero, y esto es por definición una enfermedad leve. Bueno, para culminar, yo le voy a estar hablando sobre las recomendaciones en pacientes con enfermedades tiroides. Mi nombre es Yamica da Rosa. Lo primero es que si el paciente toma medicamentos, debe realizarse una monitorización por lo menos una vez al año para ver cómo va su funcionamiento de su glándula tiroides. En segundo, está realizar los ajustes necesarios en la dosificación de los medicamentos, siempre y cuando sea necesario. También se le aconseja posponer la cirugía en pacientes que tienen hipotiroidismo leve. El yodo reactivo es una buena opción en pacientes que presentan esta patología, ya que se consume por vía oral y el yodo se absorbe en la glándula tiroides, donde se genera la reducción de la glándula y hace que desaparezcan algunos síntomas. Quiere decir que te ayuda.